Buenas tardes con todos. El día de hoy voy a presentar mi trabajo de investigación, el cual se titula El diseño de un sistema automático para el proceso de recepción de pruebas moleculares de COVID-19. Bueno, hablando un poco sobre el objetivo, es diseñar un sistema que pueda ser utilizado en el área de recepción y apoyar al personal y facilitar la logística de las muestras moleculares en los laboratorios que tengan una alta capacidad de análisis sobre todo. Ahora, hablando un poco de la problemática, en el Perú la pandemia de COVID ha golpeado bastantemente. En caso de, por ejemplo, incidencias de COVID, fuimos el puesto número 9 mundialmente. ¿Y cómo logramos eso en base a data? Fue gracias al Instituto Nacional de Salud, ya que ellos estaban procesando las muestras, verificando cuántas muestras hay positivas. Es por eso que son un aliado importante para la vigilancia genómica en casos de alta demanda o sobredemanda sobre todo. Y bueno, pueden llegar inclusive a saturarse. Se sabe que se tuvo, por ejemplo, una baja del 30% en la tercera ola, llegando a generar retrasos en las entregas, un alto cuello de botella. Y bueno, aparte de estresarse por las tareas repetitivas, la fatiga, el estrés y en general los acontecimientos que estaban pasando en ese momento. Cabe resaltar que se realizan más los análisis para las pruebas moleculares porque tienen una alta confiabilidad. Es por eso que esas pruebas sí pasan a los laboratorios clínicos para ser analizadas. Ahora, hablando un poco más para que se entienda el proceso que se realiza en los laboratorios clínicos, se tienen tres fases: el área preanalítica, analítica y la posanalítica. Específicamente, en esta tesis se va a hablar de la recepción de las pruebas moleculares, que es una de las entradas a la fase analítica. Lo que significa es que en ese proceso lo que se va a hacer es verificar el estado de la llegada de los tubos, verificar si cumplen los parámetros adecuados, parámetros de temperatura, parámetros de lectura de la información del paciente, para que luego pueda ser pasado a las siguientes áreas. Se tiene actualmente 10 personas laborando en esa área y en tiempos de sobredemanda se puede llegar a ser más inclusive. Ahora, hablando de los antecedentes, también por otro lado, se tiene el FLI-ATM, asistente de extracción de sangre venosa, que llegó a tener un 86% de eficiencia. Sin embargo, se llegó a detectar un problema, que era que el atascamiento de los tubos en esas canaletas en las que tenían que ir. Y bueno, generaba un problema. Aparte que el costo, una ventaja era que era bajo. Se tiene también un sistema clasificador de muestras en un hospital en Dinamarca mediante estaciones KUKA. Llegó a ser un sistema muy costoso y muy robusto como se ve en las imágenes, pero se logró una eficiencia del 100%. Luego se tiene un manipulador de tubos XL20 con una eficiencia del 80% y un precio medio, un intermedio entre los dos anteriores. Ahora, los requisitos del proyecto en base a las entrevistas realizadas, uno fue basarse en la compactabilidad. Porque, por ejemplo, según los entrevistados, si ellos realizaban la recepción en una mesa de aluminio, o sea, ¿para qué requerirían un sistema muy grande que ellos lo pueden hacer en un espacio pequeño, que no ocupa mucho espacio? Entonces, por eso se considera las dimensiones que ya se tienen en el laboratorio de la mesa, como se aprecian ahí, y bueno, los sistemas de etiquetado, manipulación y medición de temperatura que usualmente se realizan, ¿no? Superficies de contacto resistentes a la esterilización que se suele realizar estas máquinas, una producción continua de 2 tubos por minuto basadas en lo que se hace manualmente y una capacidad de procesamiento de 1000 a 3000 pruebas. Ahora, esta es una imagen donde se puede apreciar el sistema. En el fondo de un laboratorio clínico se puede apreciar cómo después de ser recepcionados tienen que ser llevados al área de análisis. Así que es un proceso rápido. Se recepciona y se va al área de análisis. Ahora, acá se puede observar más a detalle las características que se logró considerando la estructura más la mesa que ya se tiene en el laboratorio, estas dimensiones de 1100, 700 y por 1400 de altura, y bueno, una temperatura de 2 a 8 grados centígrados. Luego que se puede escanear el código de barras, se llegó a la conclusión que se empezaría por 2000 tubos recepcionados por día para fijar una meta. Está dentro del rango que se requería, tiene una altura de trabajo ergonómica y tiene lotes de 48 tubos viales. Ahí se pueden observar el módulo de medición, el módulo de etiquetado, la interfaz de usuario, la estructura y el tablero de control. Un poco más a detalle la estructura es que tiene actuadores lineales eléctricos por faja sincrónica seleccionados en la etapa conceptual debido a que tiene una gran confiabilidad con velocidades altas, que es con lo que se quiere trabajar. Un sistema de actuación neumático,
tanto como gripper neumático como con actuador lineal neumático. Esos forman parte de la estructura. Ahora, hablando del dominio mecánico, a continuación vamos a ver los subsistemas. Está el subsistema de medición y el subsistema de etiquetado. El subsistema de medición es básicamente los sensores montados para que puedan detectar tanto el escaneo y la temperatura, el código de barras. Luego se tiene el etiquetado, un sistema de bobinas diseñado para que con un sistema de transmisión las etiquetas se puedan ir adheriendo al tubo vial cada vez que va pasando y con un sensor de visión verificar que el etiquetado esté correcto. Ahora, esos son los planos a detalles del subsistema de etiquetado, donde ahí se pueden ver las bobinas diseñadas, los acoples, las ruedas dentadas, porque se usó un sistema de transmisión para que se pueda transferir las etiquetas. Y bueno, acá tenemos la estructura. Las características más a detalle de la estructura es, como mencioné, se tiene una carrera neumática Z de 100 milímetros. Las carreras del eje X y Y simplemente son eléctricas de 500 milímetros y se llega a una velocidad de 150 milímetros por segundo. Los actuadores, según el datasheet, pueden llegar hasta 2 metros por segundo, pero se está considerando para este estudio una velocidad de 150 milímetros por segundo. Luego, las superficies han sido consideradas para que puedan ser resistentes a los químicos de esterilización, como utilizar el acero 304. Las dimensiones también cumplen las máximas que se requerían de 600 por 600 por 600, así que están en el rango adecuado. Y se utiliza una programación de inserción por puntos, ya que las gradillas van a estar fijas. Acá se puede apreciar una simulación hecha de las barras que van a estar moviéndose en los ejes X y se llega a un factor de seguridad de 15, logrando así que sí pueda aguantar y tener una buena resistencia. Ahora, según la interfaz de usuario realizada su diseño por Chapa, se puede ver las luces de emergencia, las paradas de emergencia, el botón on-off. Y también a continuación vamos a ver sobre el dominio eléctrico-electrónico, donde se aprecia el tablero de control, los elementos de seguridad, el protocolo Profinet de comunicación, que es lo que se va a basar para tener un laboratorio inteligente que se pueda conectar con la base de datos. Acá se puede ver el diagrama eléctrico, básicamente se basa en los interruptores térmicos, diferenciales para el tablero de control, que se consideran los fusibles para los conductores PLC y una línea neutro. También está el diagrama de conexión con los PLC, los actuadores lineales, los motores paso a paso, la fuente, los sensores de visión. Y en el dominio de software, a continuación se va a ver la interfaz de usuario, donde una vez que se coloque la gradilla, se va a verificar que esté correctamente puesta con un sensor de visión. Se va a ver cuántos tubos se han recepcionado, la temperatura, los tubos que han sido rechazados y el porcentaje alcanzado. Ahora, a continuación se ve una simulación del sistema en el que se puede apreciar cómo se mueve. Se ve como el slide va a ser el home del sistema y luego va a empezar a moverse para poderse agarrar el tubo con la actuación neumática, ¿no? Como se ve acá con el gripper, va a ir moviéndose hasta poder sujetar el tubo y luego moverse. Así hasta llegar a los respectivos módulos de medición y etiquetado. Luego, finalmente, como conclusiones, se tiene que en base a la metodología seleccionada y los requerimientos, fue un proceso iterativo, pero se logró conseguir una solución en base a esta metodología. La automatización en tareas manuales y repetitivas, aliviando la logística, una reducción del personal que, como mencioné antes, llegaron a ser 10 solamente en esa área pequeña de recepción en la mesa y digitalizando todo, así que se redució solamente a la máquina y un personal que esté verificando. Luego el diseño contempla lotes de 48 tubos viales, logrando los requerimientos de proyecto con una velocidad de 150 milímetros recepcionados en 30 minutos, logrando una meta de los 2000 al día, en 2 turnos laborales, es decir, 16 horas con un solo personal. Luego la salud, bueno, mejorar la automatización, también traerla al área de la salud, la industria 4.0 para tomar mejores decisiones y, bueno, aplicar el sector sanitario que es importante, sobre todo en estos tiempos. Gracias.